Listo, Bogi. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a Sentido Existencial. Yo soy Bogi Bojorquez. Les doy las gracias por estar nuevamente con nosotros. Para todos los que no saben, hoy es 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, un día festivo para todos los mexicanos. Y haciendo sincronía con este día de hoy, nuestra siguiente invitada seguramente nos ayudará a aproximarnos a esta independencia, pero en el plano afectivo. Está con nosotros otra grande de la logoterapia, a quien Armonía Lizárraga nos presentará a continuación. Gracias, Bogi. Nuestra invitada de hoy es Eva Páez Correao, colombiana, psicóloga, especialista en dependencias afectivas y adicciones, con estudios en maestría clínica y logoterapia, socia del colectivo Aquí y Ahora y de SAPS. Hoy Eva nos va a hablar de cuando el vacío, la soledad y la necesidad se juntan, dependencias afectivas. Bienvenida, Eva, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al foro. Adelante. Gracias, Armonía, gracias, Bogi, gracias, Olguita. Bueno, y gracias a las personas que nos van a escuchar. Para mí realmente es un placer estar con ustedes y compartir. Hoy vamos a hablar, y bueno, las coincidencias no existen, ¿no? Sí, es el Día de la Independencia, es bastante, creería yo, importante y bastante complejo. Yo llevo trabajando más o menos unos 20 años con adicciones y yo creo que unos 15 o 12 años trabajando las dependencias. ¿Y por qué escogí ese tema? ¿O por qué me especialicé con ese tema? Porque es un tema que lo vivo en las venas. Creo que sé perfectamente desde la vivencia que es sentirme atrapada en una relación en varias ocasiones de la vida. Sé que es nacer y desarrollarse en un hogar disfuncional, que desde allí surge mucho de la problemática. Entonces, cuando estaba estudiando, un día dije, bueno, creo que somos muchos los que vivimos y padecemos la problemática, porque desafortunadamente es uno de esos problemas que se ha normalizado, ¿cierto? Que culturalmente se valida. Entonces, esa es una de las grandes dificultades para el trabajo. Obviamente, vamos a mirar los distintos como niveles, ¿no? Porque hay distintos niveles, o yo los llamo gradientes. Y pues el tema de hoy, la soledad y la necesidad se juntan, porque hay una parte que dentro de la charla que vamos a compartir de lo que está pasando en la pandemia, Armonía, porque tú cuando bellamente me contactaste, me decías que querías, o que ustedes querían un poco también mirar qué es lo que está sucediendo. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a mirar primero unos conceptos y vamos siguiendo. Voy a iniciar la charla con un escrito que hice hace poco. De vez en cuando me da por escribir. Creo que tengo pendiente un libro por ahí que algún día va a tener que salir. Y cuando hablamos de las dependencias afectivas, inevitablemente tenemos que hablar sobre el desamor. Y cuando nos aproximamos al desamor, pues claramente vamos a hablar del amor, porque el desamor y el amor están en una misma, yo llamo, están como en una misma línea, pero son extremos. Entonces voy a iniciar compartiéndoles algo que escribí. Algunos reclamamos silenciosamente en soledad. Otros lo viven acompañados por la incomprensión de su par. Unos sufren por la incapacidad de no poderlo expresar y así poderse transformar. Algunos tienen el espejo enfrente y como no existen, ni siquiera se pueden reflejar. Hay quienes ni siquiera se dan cuenta lo cerca que pueden estar.
y existen los sabios que aprovechan la dicha y su merecedora bondad. En fin, amor y desamor, la causa de mucho sufrimiento de nuestra hermosa humanidad. Vamos a iniciar. Dependencia versus codependencia. La codependencia ha sido, el término de codependencia ha sido un término controversial. ¿Qué quiere decir? Que ha habido desde distintas perspectivas, lo han tratado de definir, ¿cierto? Vamos a mirar los conceptos han sido distintos. Ha habido planteamientos que se ha dicho que la codependencia es una psicopatología individual. Hay otros planteamientos donde es tratada como una adicción a las relaciones disfuncionales. Otros planteamientos nos hablan de que es una característica de personalidad. Otros nos dicen que es un patrón disfuncional en relaciones, ahí lo estaban enfocando mucho a relaciones de familias donde había un alcohólico en ese año, o sea, o donde se encontraba un adicto. En los años 50, el término surge. ¿Cómo surge el término de codependencia? En Estados Unidos, cuando empezaron a ver la rehabilitación de los adictos, cuando empezaban a ver que los adictos entraban a tratamiento, sea externo o especialmente cuando entraban a los rehab, empezaron a ver que las familias generaban una cantidad de sintomatologías, más o menos algo así como el alcohólico y el adicto empiezan a recuperarse y las familias, esposas, madres o hijos empezaban a desajustarse, sino a enloquecerse un poco. Entonces empezaron a hacer unos estudios donde veían que efectivamente había como unos síndromes que las personas que estaban al lado del adicto empezaban a generar ciertos síntomas. Algunos llamaron codependencia solamente a aquellas personas que convivían con adictos. Desde la teoría de los sistemas, denominaron los sistemas dinámicos de familias alcohólicas. Y pues obviamente en los manuales de diagnóstico hay uno que se denomina el trastorno de personalidad por dependencia. Pero cuando empezamos a ver y empezamos a ver como los rasgos, muchos de lo que está dentro del trastorno de personalidad por dependencia a veces no se ajustaba, a veces no se ajustaba a lo que se vivía o a las llamemos como características. Sin embargo, yo podría, dentro del planteamiento que les voy a plantear, que es lo que yo manejo, estoy de acuerdo con varias cosas. Estoy de acuerdo que puede ser una psicopatología individual. En algunos casos lo planteo como una adicción a relaciones. ¿De qué depende que lo plantee así? Del grado y el nivel de cronicidad, ¿cierto? Yo especialmente trabajo con casos muy crónicos. ¿Qué quiere decir? Me llegan pacientes donde ya la dinámica de pareja o la dinámica familiar está tan rota que posiblemente no puedo hablar ni siquiera de dependencia, sino me toca hablar de violencia o maltrato intrafamiliar. Entonces, en algunos casos, cuando la personalidad está muy restringida y cuando estamos en niveles muy graves, lo llamo adicción a relaciones disfuncionales. Y se trata y se maneja de esa manera, haciendo mucho, a veces el paralelo con adicción a sustancias. Esa parte creo que no la vamos a alcanzar a ver hoy, pero después miraremos, ¿no? O sea, es como... También considero que es un patrón en las dinámicas. Desde el planteamiento, ahorita lo vamos a mirar, desde el planteamiento logoterapéutico es mucho más amoroso hablar de dinámicas, pero hay que reconocer que hay unos patrones de personalidad que generan esas dinámicas. Entonces, les voy a compartir
cómo el diagnóstico que manejamos o pues que planteamos desde el planteamiento logoterapéutico enfocado desde los modos de ser. La psicoterapia centrada en el sentido, que es la que entrena Efraín Martínez, nos habla, ellos no hablan de personalidades, sino hablan de modos de ser. Asunto que es mucho más amoroso para, diría yo, dentro de la vivencia, como para evitar un poco la etiqueta. Ojo, lo que sucede es que aquí necesitamos la etiqueta. ¿Por qué? Para generar conciencia. Entonces, vamos a hablar, esperen un segundo que se me... Listo. Vamos a hablar que la dependencia afectiva es una forma, es un modo de ser, es una forma de relacionarse consigo mismo y con el mundo, donde el miedo a la soledad y la sensación de abandono son una constante. Son sus dos grandes vivencias. Este modo de ser tiene un miedo y en muchos casos, diría yo, pánico a sentirse abandonados porque pues se tiene la herida, se tiene la vivencia y por ende el miedo a la soledad es inminente. Entonces, vamos a hablar la diferenciación. Hace 3 años en la clínica, en el colectivo Aquí y Ahora, que es la clínica que tenemos aquí en Bogotá de adicciones, yo no trabajo internamente, yo soy socia, pero con dos colegas de allí hicimos una diferenciación del modo de ser. Porque precisamente cuando nos sentamos a hacer el estudio de que el trastorno por dependencia, que los manuales de diagnóstico nos dicen, había cosas que no nos encajaban, entonces hicimos la diferenciación. Existe el modo de ser dependiente pasivo y existe el dependiente activo. ¿Qué quiere decir? El dependiente pasivo es aquel dependiente que tiene rasgos de los primos hermanos evitativos y dependiente. Unos terapeutas lo llaman el dependiente sumiso y el dependiente activo es aquel que tiene la combinación de los rasgos narcisistas y los rasgos obsesivos. El dependiente activo es el que yo llamo el codependiente. Y muchos terapeutas los llaman el dependiente controlador. Entonces, si nos damos cuenta, empezamos a ver cómo hay unos rasgos de dependencia que son pasivos o sumisos y hay unos rasgos que son el activo, el controlador, y ese es el que llamamos, o en mi caso lo llamo codependiente. Y tienen estrategias distintas. Hay algunas parecidas, pero diferentes. El codependiente surge mucho, no de una manera generalizada, pero surge mucho de familias donde hay adictos, claramente, porque en una familia disfuncional, cuando hay un adicto o un alcohólico, efectivamente muchos de los hijos se tienen que volver adultos de una manera, pierden toda su infancia y tienen que convertirse adultos antes de, y eso hace que generen controladores y que generen rasgos de la codependencia que vamos a mirar. Pero los dos, como lo expliqué anteriormente, tienen el común denominador del pasivo y del activo, tienen las vivencias de la sensación de abandono y de la sensación del miedo a la soledad. Pero aparte, ya vamos a ver, ellos tienen 2 heridas distintas que están relacionadas con los rasgos de personalidad que está pasivo, además de la herida de la sensación de abandono y del miedo a la soledad, tiene la herida de la incapacidad. ¿Qué quiere decir? La sensación de no soy capaz, la sensación de no puedo.
¿Mm? Por eso este tipo de modo de ser y este tipo de personalidades muchas veces necesitan sentir que otro haga por ellos, necesitan sentir que como buscar al otro para que les ayuden a hacer y a hacer. Si nosotros vemos, voy a hacer como el paralelo. Yo creo que nos queda más fácil hablar de los dos paralelamente. El dependiente activo o el codependiente, perdón, que es que a mí el dependiente activo o el codependiente tiene la sensación del abandono y del miedo a la soledad, pero adicionalmente, que es lo que hace parte de sus rasgos, tiene la sensación de no ser suficiente o no ser amado. Entonces, desde las dos vivencias, desde estas heridas, surgen una cantidad de estrategias de afrontamiento. Nosotros en la psicoterapia centrada en el sentido lo llamamos estrategias de afrontamiento, pero eso equivale a lo que en algunos casos llamamos mecanismos de defensa en otras corrientes. Entonces, vamos a mirar las heridas o vivencias. Cuando hablamos de vivencias o heridas es semejante. A mí me gusta mucho hablar de heridas porque realmente yo las llamo heridas vitales o heridas mortales. Casi siempre las heridas vitales o las heridas mortales son aquellas que adquirimos en la mayoría de los casos con las relaciones con padres. Ahí es donde se genera. Entonces vamos a mirar el dependiente pasivo, ¿qué hace? Como tiene la herida de la incapacidad, pues claramente se incapacita a sí mismo a través de formas de control pasivas, como la autodescalificación, las ideas permanentes de no puedo, no soy capaz, no puedo solo, no tengo cómo. Es una de las formas, la autodescalificación es una de las estrategias para incapacitarse. Cuando hablamos de estrategias, a mí me gusta hacer como el paralelo, es como la construcción de la armadura. Obviamente, cuando somos pequeñitos y tenemos estas heridas vitales o mortales, pues obviamente necesitamos defendernos para no conectarnos con esa sensación que muchas veces es una sensación tan insoportable, que necesitamos generar estrategias. Yo lo llamo armar la armadura para protegernos. Entonces, esto que vamos a hablar es la armadura que tanto el dependiente pasivo como el activo construyen para no conectarse con las heridas o con la vivencia, porque pues son tan fuertes que no se pueden resistir. Lo que sucede es que cuando el niño crece y ya se vuelve adulto, llega un momento donde la armadura ya no funciona y nos toca desbaratarla, y para eso son las crisis. Ahí es cuando viene la crisis, ¿no? O sea, y lo que estamos viviendo en este momento está desbaratando todas las armaduras. O sea, creo que los terapeutas, los psicólogos, los coaches, los tanatólogos, los logoterapeutas, pues estamos en este momento urgidos con mucho trabajo porque la pandemia y la situación lo que ha hecho es que nos ha puesto a todos en situaciones límite, pero no de cosas novedosas, no. Yo le digo mucho a mis pacientes y es lo no resuelto, lo que está por debajito, que lo estábamos escondiendo, aquello que tanto miedo le tenemos o le teníamos, las cosas que están pendientes, pues ¿qué viene a ser en la pandemia, el COVID, el confinamiento? Pues nos la saca y nos la estrella de frente. Y
Algunos lo logramos ver, hay otros que no. Entonces, eso tiene que ver con las crisis que estamos viviendo. Vamos a seguir con ver cómo es la armadura del dependiente pasivo. Otra estrategia de control pasivo que hacen es las estrategias de manipulación, como son la victimización. Creo que muchos conocemos de qué se trata, ¿no? Y la víctima es una de las formas de control macabras desde mi planteamiento, ¿no? Porque claramente cuando yo soy víctima en un encuentro con un otro, pues lo que hago es generar en el otro o culpa, o miedo, o el chantaje, o que el otro entonces el depende precisamente sentir cómo es dado. Yo creo que, no sé si algunos o muchos de los que estamos acá, pues que hemos tenido las vivencias, es toda esa sensación cuando tienes miedo a que te dejen y entonces estás todo el tiempo buscando si lo hice bien, pero está buscando en el otro la validación, ¿no? ¿Y cómo estoy? ¿Y esto te gusta? ¿Y será que sí? ¿Y será que sí estoy bien? ¿Y será? Y es algo muy doloroso y muy agotador. Este modo de ser evita contextos donde pueden ser rechazados y abandonados. Claramente, ¿cómo? Evitando el conflicto. Entonces, cuando estamos tan asustados, es mucho más fácil el deje así, es mucho más fácil el mejor me silencio, me callo, es mucho más fácil no decir nada. Hay una dificultad, ojo, cuando digo es mucho más fácil lo estoy diciendo con mucho respeto, porque estamos hablando de que hay una gran dificultad, ¿no? De que es que no pueden. Hay una gran dificultad en poner límites. No son capaces de decir no. No son capaces de expresar lo que se quiere. Y efectivamente eso genera dinámicas muy maltratadoras porque aquí es donde nos desaparecemos, dejamos de existir y empezamos a vivir la vida del otro. Y un poco la reflexión es, ¿dónde quedo yo si no existo? No hay encuentro, eso lo vamos a ver más adelante. Corroboración de afecto. Tiene mucho que ver con la búsqueda de aprobación, pero la corroboración de afecto es como hay tanto miedo a que me dejen, como hay tanto miedo a quedarme sola, porque si no existo, pues ¿con quién me voy a estar? Si no existe, no puedo estar. Existe el migo mismo, pues obviamente estar con él, si no existe estar sola, es una locura, es estar solo o estar sola. A veces me refiero mucho más a las mujeres, no porque esta problemática no se encuentre en hombres, en género hombre, sino porque son las mujeres las que piden mucho más ayuda. Todo el tiempo preguntan, ¿tú me quieres? ¿Cuánto me quieres? ¿Realmente sí me quieres? O también generan estrategias el tiempo. Y si no lo dicen o si no ven la expresión, pues se arman los conflictos, pues estamos en la necesidad de que nos corroboren algo que no creemos dentro.
Postergación, evitación de sus responsabilidades. Claro, como este modo de ser, les recuerdo lo que inicié hablando, tiene la combinación del rasgo dependiente y el rasgo evitativo. Entonces, tienen la tendencia a evitar todo el tiempo y a postergar. Entonces, eso les genera muchísimos problemas a nivel en su propia casa o en su propio trabajo, porque por la postergación y la postergación pues acumulan y no pueden generar los resultados que quisieran dar. O nunca empiezan lo que quieren hacer. Entonces quiero empezar un proyecto, pero el miedo no me deja. ¿Por qué? Porque no me siento capaz y creo que no puedo. Realmente nos atrapamos, o sea, la armadura de este modo de ser es muy difícil porque y en su proceso de recuperación y hay que tener muchísimo amor y muchísima paciencia porque no dan un paso, no lo logran dar. Las problemáticas que desencadenan en la autoestima tienen que ver con el autoconcepto y la autoeficacia por lo que acabo de explicar, porque son modos de ser que se les dificulta muchísimo el hacer por la misma herida que ya nombramos que la vemos acá, que tiene que ver con la incapacidad. Ahora vamos a ver nuestro dependiente activo, nuestro dependiente controlador o el codependiente. Su herida es la sensación de abandono, de miedo a la soledad y de la sensación de insuficiencia o de no ser amado. La sensación de insuficiencia inmediatamente viene de nunca, ¿cómo es el dicho? Hay un dicho que decimos de nunca se logra el 5, nunca se logra el 5 para el peso, siempre está faltando algo, no soy suficiente, así haga las cosas. ¿Qué es lo que hace este modo? Pues incapacita al otro para que no lo abandone o para otras situaciones, para sentir reconocimiento, para sentirse validado, para sentirse amado, para sentirse indispensable. Entonces la forma como así, como no tengo la sensación de valía propia, pues necesito la validez del exterior. Entonces, ¿qué hago? Incapacito al otro, me hago cargo del otro, para hacerme indispensable para el otro, ¿cierto? Y me hago cargo de sus responsabilidades. Aquí hablamos del síndrome del Salvador. El síndrome del Salvador sería para una charla completa, porque esto es algo que es muy complicado y difícil, y más en nuestras culturas latinoamericanas, porque está muy validado y muy respaldado. ¿Qué quiere decir? Tan buena que eres, tan bueno que eres, es que definitivamente tú te cargas el mundo, te ganaste el cielo. Entonces, este síndrome, hay que tener mucho cuidado y mirar cuál es la intencionalidad del comportamiento. Porque una cosa es la bondad de entregar, la bondad de dar los comportamientos altruistas. Porque cuando yo me hago cargo de la responsabilidad de un otro, cuando un otro es un adulto, lo que hago es que lo infantilizo. Entonces, ¿qué sucede? Encontramos parejas donde no hay parejas porque está la madre con su hijo. O sea, me vuelvo la madre de mi pareja, ¿no? O me vuelvo la niña y la hijita de mi pareja. Empezamos a asumir roles donde al desaparecer al otro, es que aquí pasa una cosa y es, también es desaparecer. Como vimos en el anterior, el dependiente pasivo deja de existir, sí.
Y el dependiente activo es muy visible porque estamos hablando del que hace, el exitoso, el controlador, pero ese también deja de existir. Lo que pasa es que es un poco más, menos, yo llamo el comportamiento un poco más macabro, porque es que deja de existir porque está enfocado en el otro. ¿Mm? Entonces se la pasa haciendo todas las cosas del otro, pero no se ve a sí mismo y se la pasa haciéndose cargo de las responsabilidades del otro para no hacerse cargo de lo mío, porque estoy tan ocupado en cargarme y solucionar los problemas del otro que no puedo ver los míos y que no puedo, y si no puedo ver los míos, pues no me hago cargo del otro. Pero es la trampa. Dentro de su armadura surgen estrategias maquiavélicas como son las estrategias de manipulación, chantaje emocional y descalificación. Acá se ve mucho, cuando hablo yo de tener mucho cuidado en ver cuál es la intencionalidad, es porque cuando tú das desde el altruismo, no le cobras. Y como seres, y en nuestra humanidad y en nuestras relaciones de pares, pues estamos siempre buscando que haya la retroactividad. Sin embargo, cuando tú te haces un favor, cuando tú quieres apoyar, no lo cobras. Pero como aquí hay en este hay una agenda oculta, y es que necesito validar y necesito sentir el reconocimiento y necesito sentirme indispensable para que no me dejen. Acordémonos que aquí también está la sensación de abandono y el miedo a la soledad. Entonces, en los diagnósticos, cuando yo empezaba a hacer toda la revisión, claramente el trastorno de personalidad que me mostraban, el trastorno personalidad que me mostraban en el DSM-4 o en los manuales, pues no me cañaba. Exitosísimos, presidentes de multinacionales, mujeres que manejan muchísimas personas en su trabajo, que efectivamente, si son mujeres ejecutivas que manejan muchas personas, pues tienen que saber poner límites, ¿cierto? Pero pueden ponerle límite o a su pareja o a sus hijos. O si estamos hablando de personas muy jóvenes, o a sus padres. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, digo, no, ¿qué es lo que sucede? Claro que es su rasgo le sirve muchísimo en algunas áreas donde puede ser independiente, pero emocionalmente es totalmente dependiente. Entonces, encuentro casos de mucha dificultad donde hay mujeres que mantienen a sus parejas, que son independientes económicamente, pero no son capaces y no pueden desprenderse. Ahí la lógica, entonces es cuando encontramos porque es que la herida del abandono no permite y genera mucho miedo a la soledad. ¿Comprenden? Vamos a seguir viendo la búsqueda de aprobación. La búsqueda de aprobación de este modo de ser tiene que ver con lo que hace y con su ejecución. Entonces, yo estoy todo el tiempo haciendo por el otro, pero necesito que me dé las gracias, necesito que me lo devuelva y se lo cobro. ¿Cómo es la corroboración de afecto y de valía de este modo de ser? Aquí sale todo el esquema obsesivo. Persecución, conducta de demanda, exigencia y control obsesivo. Entonces vemos la locura. 10 que un celular porque no te contestan una llamada. Entonces, en el computador le esculco el celular, lo persigo, o sea, aquí empieza una dinámica muy enferma, ¿no?
donde desde mi inseguridad y desde mi miedo, lo que hago claramente es empezar a perseguir y tener comportamientos de corroboración para confirmar que sí me quieren, que sí soy importante, que sí soy valioso. La consecuencia en la autoestima de este modo de ser tiene que ver con el autoconcepto, porque en la autoeficacia, y pues voy a explicar rápidamente qué es el autoconcepto y la autoeficacia. En la autoestima tenemos varios, llamemos divisiones. La autoestima, uno que tiene que ver con la autoimagen, que es lo que yo percibo de mí mismo dentro de mi imagen, la percepción que yo tengo de mi imagen. El autoconcepto está relacionado con lo que yo creo que yo soy, con lo que yo creo que soy, y la autoeficacia tiene que ver con la capacidad de logro, con lo que yo creo que soy capaz. Este modo de ser tiene muchos problemas en el autoconcepto, pero no en la autoeficacia. Por eso pueden ser muy exitosos. Por eso en otras áreas pueden ser muy independientes. Entonces, la problemática cuando llegan a consulta es la siguiente. Cuando yo les pongo los libros a leer y para empezar a generar el autodistanciamiento que ya vamos a mirar adelante, ¿en serio, Eva, que soy dependiente? Pero si es que yo me muevo con todos los vicepresidentes, entonces la negación es muy difícil de romper, porque efectivamente, ¿cómo le vas a decir a un hombre o a una mujer que son independientes económicamente, que posiblemente en áreas sociales se mueven muy bien, pero en sus relaciones vinculares no pueden hacer lo que pueden hacer en la oficina o lo que pueden hacer afuera? Entonces, eso es una de las dificultades para que puedan entrar en proceso, ¿cierto? Porque es como, a mí no me digas que yo soy dependiente. Entonces necesitamos entender muy bien y ver muy bien es la intencionalidad de la conducta y cómo se llama dependiente emocional. Me gustaría ver las caritas y no puedo. Es así, bueno, eso toca ahorita, ¿no? Pero cuando estás en la charla y poder ver las caritas, qué caritas me están haciendo, hace mucha falta. Vamos a ver las características rápidamente, que esto nos toca a los dos. En la mayoría de los casos tienen pensamiento catastrófico, un pensamiento selectivo a lo negativo y pensamiento polarizado. En la incapacidad es no voy a poder, si no estás conmigo todo el tiempo es que no me amas, es que no soy tan buena. Bueno, no, el no soy tan buena tiene que ver con el activo de la insuficiencia. No soy capaz, no soy tan buena, no soy suficiente para ti o no soy suficiente. En el activo todo el tiempo está maquinando cómo educar, cómo convencer, cómo salvar, cómo poseer, cómo retener. En el pasivo es cómo necesito que me salven, cómo necesito que se hagan cargo de mí. La emocionalidad, este modo de ser vive en una locura emocional, donde la tristeza, por eso el título tiene que ver con el vacío y el vacío existencial, casi siempre llevan a situaciones de depresión. La sintomatología que surge es muy depresión, que surge es muchos trastornos de ansiedad. Pueden en algún momento también generar como estrategia algún tipo de desarrollar adicción a sustancias, especialmente alcohol o de pronto a pastillas o a las compras. Sí, también en las estrategias de primer nivel pueden generar este tipo de dinámicas para tratar de llenar ese vacío existencial. Permanecen muy irritables todo el tiempo. La culpa es uno de sus grandes elementos
Y creo que es una de las trampas que evitan el desprendimiento, evitan el desapego y obviamente la sensación de desamparo y el miedo a la soledad. Porque como tenemos que estar todo el tiempo en función de un otro, independientemente de las dos modalidades, entonces claramente pues el vacío lo que hace es que cada vez se va llenando, se va agrandando, se va agrandando. Entonces, como vimos, como ya hemos visto las dos modalidades, pues se une el hambre con las ganas de comer. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos las dos dinámicas, pues el pasivo y el activo se encuentran, adivinen qué, es la perfecta relación patológica y generan lo que se denominan relaciones disfuncionales o relaciones tóxicas. A mí no me gusta usar mucho el término tóxico porque me parece irrespetuoso, pero les tengo que confesar que me toca usarlo, porque si no, no lo entendemos. Porque es que el término tóxico es muy deshumanizante, es muy irrespetuoso, ya, sí, pero en esta problemática me toca usarlo. Entonces, vamos a explicar qué es una relación tóxica desde el planteamiento. Una relación tóxica es aquella cuya estructura central es el apego, en la cual los participantes del vínculo establecen roles disfuncionales generando una dinámica enfermiza, obsesiva, adictiva y simbiótica que restringe a la persona, la hace menos libre. Desde el lenguaje logoterapéutico hablamos de, o desde la psicoterapia centrada en el sentido, se habla de que el modo de ser puede estar en restricción o puede estar en libertad. Aquí claramente vamos, o sea, la exposición de hoy es claramente, como nos hemos dado cuenta, el modo de ser en restricción, porque obviamente el modo de ser en libertad es una cosa bellísima. Aquí estamos centrados en la parte que nos hace daño y cuando hablamos de un modo de ser en restricción o un modo de ser inauténtico, estamos hablando de, en mis términos, de cuando la armadura me atrapa y no puedo salir. Por ende no puedo ser auténtica porque es la armadura la que maneja mi vida. Entonces, cuando esto sucede, el modo de ser dependiente es el caldo de cultivo para una relación disfuncional y una relación tóxica si estamos hablando de un grado muy fuerte. De estas relaciones de locura. Yo en Colombia, hace muchos años, era un poco criticada de exagerada, ¿no? Entonces había colegas que me decían, ay no, pero es que tú con tu rollo de tu codependencia sí que eres exagerada. Alguna vez me pasó con una colega que quiero mucho y me decía, Eva, yo ya entendí, es que el dependiente lo que tiene es que tiene problemas desde la parte de habilidades sociales. Yo me acuerdo que me quedé mirándola con todo el respeto y le dije, mira, las personas de habilidades, con dificultades de habilidades sociales sufren mucho, sí. Y claro que hay un problema de habilidades sociales, pero es que aquí las personas por dependencias afectivas se suicidan. Lo que sucede es que en las clínicas de reposo, cuando tú llegas a una clínica y eres internada, nunca te dicen que el diagnóstico es por dependencia afectiva. Lo que te dicen es, entró por depresión, entró por intento de suicidio o por un trastorno de ansiedad. Entonces, un poco de verdad que estos conversatorios es una invitación que quiero hacer a que desnormalicemos las dinámicas disfuncionales, a que podamos empezar a movilizarnos para dejar de movernos desde el miedo. Porque hay un umbral muy, llamemos, pequeñito entre la dependencia y la violencia intrafamiliar. Lo que sucede es que, como muchas veces sabemos que los golpes evidencian, pero los golpes del alma no se ven y las palabras hieren muchísimo, pero nos quedamos en silencio.
Vamos a explicar rápidamente desde los recursos neurológicos, desde la logoterapia, qué sucede con este modo de ser. Para eso vamos a hablar rápidamente qué son los recursos neurológicos de los que nos habla Frank, ¿cierto? Y él nos explica, una cosa es el autodistanciamiento y otro es la autotrascendencia, que son los dos recursos que él habla de la persona, de que todos tenemos esta posibilidad. Todos tenemos esta posibilidad. El autodistanciamiento es la capacidad de salir de sí mismo para verse a sí mismo, reconocerse, vincularse consigo mismo. Otros lo pueden llamar distanciamiento crítico. Y la autotrascendencia tiene que ver con la capacidad intencional de la conciencia para dirigirse hacia algo hacia algo o hacia alguien que sea muy significativo. Entonces, si nosotros vamos a mirar qué es lo que le pasa a este modo de ser acá y por qué es su restricción. Efraín Martínez dividió estos recursos en 6, o sea, desde el planteamiento Frank los divide en 2 y Efraín lo que hace es que los divide en 6. El autodistanciamiento lo divide en la autocomprensión, la autorregulación y la autoproyección. Bogui, tú me cuentas del tiempo porque yo no estoy viendo tiempo y estoy acá, me cuentan si me van haciendo señales. Sí, está bueno, de 51 hasta donde tú, no hay problema. Ok, gracias. La autocomprensión. Entonces, la autocomprensión implica no solo verme a mí mismo, sino verme cómo me relaciono con otros. Verme cuando estoy contigo, cuando estoy sin ti y cómo soy siendo. ¿Qué pasa con el dependiente? El dependiente no puede verse. El dependiente tiene grandes problemas de autodistanciamiento. Por eso es que dejamos de existir, porque no puedo verme. ¿Mm? Porque si tengo todos los ojitos volteados hacia el otro, pues no puedo mirarme. No puedo mirarme a mí porque, pues, si me miro, ¿qué sucede, no? Al dependiente le cuesta mucho trabajo identificar qué piensa, qué siente y saber qué desea y qué quiere. Esto le genera mucha dificultad de toma de decisiones. No puede evaluarse, tiene gran dificultad en evaluarse. O sea, hay una parte en la evaluación de lo bello de la autocomprensión, es que yo no solamente, como lo explico, no solamente me veo, sino puedo analizar y discernir, la palabra discernir, frente a cómo me ven, cómo me relaciono con el otro. No, aquí hay una gran dificultad, porque su foco todo el tiempo está en evaluar al otro, desde la sensación de amenaza de abandono. Mi preocupación todo el tiempo es qué tengo que hacer para que no me dejen, qué tengo que hacer para no quedarme solo, qué tengo que hacer para ser suficiente para el otro, qué tengo que hacer porque me siento incapaz entonces para que el otro no me vaya a dejar. Por ende, la autorregulación, que es otro de los recursos del autodistanciamiento, la autorregulación es el elemento, este elemento es el que más se asocia a la oposición de poder del espíritu. ¿Qué quiere decir? Regular mi regulación. ¿Qué quiere decir? El grito de mí y tolerar el malestar que surge cuando siento la amenaza que me viene, me voy a quedar solo, o si no soy suficiente, o si me exigen que tenga que ser capaz. Cuando me veo enfocada, el dependiente no lo puede hacer claramente. ¿Por qué? Porque si yo, para este modo, salirse de la sensación de vacío, de la sensación de soledad y extrema angustia, no es nada fácil. La sensación de incapacidad hace que no puedan lograrlo y lo ven como algo totalmente imposible. Por eso, cuando se plantea la posibilidad de separación, de, mira,
Por lo menos muchas veces lo que yo trabajo es la separación temporal, mientras, como para que en una separación temporal es una herramienta que te ayuda de pronto para que tú puedas comprender y ver que lo que tu cabecita te dice no es cierto y que no es tan grave, que tu cabecita te dice que te mueres si se va, que te mueres si te dejan, eh, pero el dependiente no lo puede concebir. Y vamos a ver la autoproyección, que es la capacidad de verse a sí mismo de una manera en un futuro, o sea, verse respondiendo de una manera diferente, el para qué de su libertad. El dependiente, verse a sí mismo de forma autónoma e independiente es casi imposible. Existe la creencia que ser independiente es estar solo. Aún siendo dependientes en otras áreas, ¿m? Aquí lo que genera mucho es el pánico a la soledad. El pánico a la soledad porque es, aún siendo yo la persona que administro toda la parte, llamemos financiera, o administro, que yo misma me sostengo, o yo mismo me sostengo, el miedo a la soledad hace sentir que no puedo vivir sin el otro, que no soy capaz de vivir sin el otro. Y esto que estoy enfocando muchos ejemplos a pareja y no he puesto los ejemplos de padres con hijos o de hijos con padres. Si ustedes pueden hacer el paralelo, pues porque no me alcanza mucho el tiempo, pero es muchos hijos, aquellas madres que les dan absolutamente todo y después nos los convertimos en unos tiranos, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la pandemia? Claramente, como expresé anteriormente, pues la pandemia es una situación límite que viene a sacarnos lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros, o a mostrarnos todo aquello que no hemos podido ver o que nos hemos hecho un poco los locos, ¿no? Y que dejamos así esperando que el tiempo, como me decía alguien, el tiempo se encargará. Y yo decía, no, el tiempo se encarga, pero si yo no decido, la vida decide por mí. Eso es una realidad. Entonces, a las personas que a estos modos de ser les ha ido muy mal porque es que el temor a estar solos y les ha tocado, o sea, la dificultad de estar consigo mismo y saber quién soy o está desencadenó depresiones, ataques de pánico, histerias, se incrementó el abuso de sustancias, se ha incrementado toda la conducta demandante, porque desafortunadamente en el confinamiento, si tú no puedes estar contigo, pues no vas a poder estar 5 meses, bueno, 6 meses y medio, no sé cuánto llevo ya, ¿cierto? Contigo mismo, porque te enloqueces. Porque como no existes tú, ¿con quién te relacionas? ¿No? ¿Con quién me encuentro si no hay un, o sea, si no hay un mí, si no hay un yo, ¿con quién me encuentro? Entonces, esto ha desencadenado muchas crisis emocionales a muchas personas y les tocó quedarse atrapadas. Al principio de la pandemia, a muchas personas les tocó quedarse atrapadas en sitios y en países solos. Que esto fue muy difícil. Y tuve un caso de atender a una persona que estaba literalmente quedó atrapado en un paseo en la selva en Colombia, pues en un sitio, lo afortunadamente era que en ese sitio no llegaba el COVID, pero fue muy grave porque precisamente le costaba mucho trabajo la sensación de qué hago con lo que siento, qué hago con este vacío, si me voy a enloquecer. Y empezó a generar ataques de pánico y con ideación suicida, por ejemplo. ¿Qué ha pasado también en los vínculos que generan en las dependencias? Si la motivación al encuentro con el otro proviene de la necesidad, de la urgencia y la inmediatez, eso hace que el filtro de elección sea aún más equivocado. Por lo menos cuando tú conoces una persona y vas a los cafés
o vamos al cine, o vamos y nos conocemos y nos vemos. Como en un confinamiento eso no sucede, entonces lo que ha sucedido es que el primer encuentro es en el apartamento tuyo o en el mío, ¿m? Y esto acelera la inmediatez en las relaciones. ¿Qué quiere decir? Los rasgos obsesivos dentro de las relaciones disfuncionales y las dinámicas, la necesidad del otro, porque vienes desde la inmediatez, desde la necesidad de cobijar tu soledad. Entonces, pues hoy en día me he encontrado con situaciones de nos conocimos en la pandemia y ya nos fuimos a vivir juntos. Así. ¿Y hace cuánto lo conoces? 3 meses. Ah, no, y llegó la visita. Y el primer día, pues terminé conmigo teniendo relaciones sexuales, terminó en la cama. Y uno dice, venga, espere un momentico, porque es que después vamos a llorar mucho, ¿no? Porque no sabemos quién es quién. ¿Mm? Entonces, lo que ha hecho la pandemia es que ha acelerado una cantidad de dinámicas desde la necesidad y desde toda la dificultad del no contacto. Y pues también algo que a mí me parece muy grave, pues tiene que ver con lo que nos exigen del autodistanciamiento, pues eso no se ha cumplido mucho. Y eso pues genera que haya más enfermedad y que haya más contagio. Al no tener la posibilidad de tener los encuentros en sitios públicos, se ha confundido la inmediatez con la intimidad. Y se toman decisiones apresuradas, desdibujando la magia del encuentro. No podemos confundir amor con necesidad. Lo que pasa es que cuando a mí los pacientes me preguntan, Eva, entonces no es amor, yo no puedo ser irrespetuosa con los sentimientos de nadie. O sea, claro que en un encuentro hay afecto, claro que en un encuentro hay amor. La pregunta que quiero dejarles un poco de la inquietud es, ¿cuándo es que el amor se nos enferma? ¿Cuándo es que el amor se distorsiona? Y si yo no me veo a mí mismo, y si yo no sé quién soy, y si no me amo a mí mismo, pues ¿cómo voy a hablar? Esto parece un cliché, pero nos toca plantearlo. ¿Cómo voy a hablar de la entrega hacia un otro? Otra de las cosas que se está sucediendo con la pandemia y con el encerramiento es el codependiente se dispara en todo su ejercicio de control, su gran incapacidad de manejar la incertidumbre. Como el codependiente tiene tantos rasgos obsesivos, no puede quedarse sin hacer, no puede quedarse quieto. Entonces, cuando la vida nos estaba invitando a parar, cuando la vida nos estaba invitando a quédate quietico, cuando la vida nos estaba invitando a enciérrate para mirar hacia adentro, pues adivinen qué es lo que hace el codependiente. Enloquecerme, hacer, meterme en el trabajo, entonces usar el trabajo de una manera que eso también pasó pues con toda la situación, el trabajo online pues ha generado que se trabaje mucho más, pero una cosa es que yo use el trabajo como una estrategia para no vivenciar el malestar y para no enfrentar lo que me está mostrando la vida. La incertidumbre es la amenaza más grande para un codependiente por su rasgo controlador. Lo que ha llevado a pérdidas de controles, mucha irascibilidad, falta de tolerancia y el miedo a no ser suficiente dispara todo su comportamiento en perfección. La agresión y el maltrato y violencia intrafamiliar, pues es lo que hemos visto. Se disparó completamente. Las parejas, obviamente, no saben manejar el horario de 24/7, es que eso nosotros no, o sea, eso es algo totalmente nuevo y pues no tienen por qué saberlo manejar. Pues que estar 24/7 cuando los tiempos muertos en el confinamiento se desaparecieron. Entonces eso ha generado muchas rupturas, muchas separaciones y muchos conflictos maritales. Como este modo de ser centra su sentido de vida en un solo objetivo, que es la
relación de pareja o la relación del encuentro, sea con sus hijos o la relación de sus padres, pues la pérdida de sentido al enfrentarse al vacío es muy fuerte y tratan de llenarlo con compulsiones, con el alcohol, con la comida, con las drogas, con la pareja, con el trabajo. El sentido de vida, como ya lo hemos nombrado, el dependiente quiere encontrarle sentido a su vida a través de la dedicación del otro, de quien depende, sin percatarse que no se puede acceder al sentido de vida personal viviendo el sentido de vida de otra persona. El dependiente claudica la existencia propia en pro de la existencia de otros. Se aleja de su propio centro de su cuerpo, de su proyecto, generando vacío existencial. En un libro, Elena Ceballos nos cuenta y nos dice: cuando se vive genuinamente la unidad totalidad, genuinamente la unidad totalidad propia, es posible reconocer la unidad totalidad del otro. La mirada de quien se asume como uno es la mirada que puede captar a uno semejante. Pero si yo no logro ver mi unidad totalidad, ¿cómo puedo ver la del otro? Entonces, un poco los invito a que nos toca reformular nuestro concepto desde allí, de lo que creemos que es amar al otro cuando pasamos por encima de nosotros. El amor no hace daño. Nunca. El amor no hace daño. Nunca. El amor nunca te pisa a ti. El amor nunca exige que pases por encima de ti. Efraín Martínez me gusta mucho cuando él habla y dicta la clase de dependencia. Él dice que el dependiente afectivo pone los huevos en una sola canasta, los huevos de sentido, ¿no? Entonces, acá necesitamos que se entienda que el sentido de vida no puede estar solamente en una sola canasta. Mi sentido de vida no pueden ser mis hijos, mi sentido de vida no puede ser mi trabajo solamente, mi sentido de vida no puede ser mi pareja, ¿cierto? Porque ¿qué sucede? Si yo pongo mi sentido de vida en mi pareja y mi pareja se va, o mi pareja se muere, o mi pareja se le acaba el amor, porque el amor se acaba, claro que sí se acaba, o se muere o se enferma. Entonces, ¿qué pasa conmigo? Me desaparezco y me quiero morir, porque los duelos o las tusas que yo ayudo a acompañar, realmente muchas veces me toca hacer el acompañamiento porque los seres sienten que se mueren, pero claramente si yo deposito mi sentido de vida solamente en una cosa, pues dejo de existir. El sentido de vida tiene que estar repartido en distintas, ahí sí como dice él, los huevos en distintas canastas, porque si se me rompe una, pues tengo la posibilidad. Ya para cerrar, existir. O sea, obviamente hoy vamos a quedar un poco en suspenso porque voy a contar rápidamente el que hay que hacer, pero obviamente esto es de una manera muy rápida porque es todo un tratamiento. Existir significa salir de sí mismo y ponerse frente a sí mismo. Existir es el camino hacia la autenticidad. Por favor, mis queridos, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda. Porque cuando nos sentimos atrapados y nos identificamos y estamos viviendo situaciones semejantes, hay algo que no está bien. Y solitos no podemos. Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de inteligencia. Primero, necesitamos comprender la grave. Necesitamos dejar de sentir que es que, como me decía una paciente un día, hace mil años, mi primera paciente de codependencia privada, porque yo en ese momento trabajaba en una clínica y era terapeuta de familia de adicciones, pero mi primera paciente privada me decía, pero Eva, ¿cuál es el problema? Si es que solo me pega una vez al año, pero el resto es muy querido. Necesitamos comprender
y entender que esto es una problemática grave. Sí, la mayoría de los modos de ser tienen un rasgo dependiente, sí. Lo que pasa es que nosotros necesitamos ver cuándo es que se nos convierte en un problema. Necesitamos reestructurar las creencias culturales, las creencias religiosas y sociales de lo que es el concepto de amor, de lo que es el concepto del encuentro con el otro, de lo que es el concepto de familia. Necesitamos descubrir el valor de sí mismo y el sentido que esto implica. Necesitamos que nos ayuden a encontrar y tener muy claro la jerarquía de nuestros propios valores y cuáles son aquellos no negociables. ¿Qué es lo que yo no negocio? Porque es que muchas veces negociamos lo que no es negociable. Esto es lo que posiblemente nos hace poder llegar a ser responsables y elegir la capacidad de elegir direccionando a la persona en libertad. Esto es un camino arduo. Esto es un camino que requiere de tiempo, de paciencia y mucha amorosidad para poder transitar las heridas. Y ojalá lo podamos hacer de una manera acompañando. Voy a cerrar con una... Me gusta mucho. Es un escrito de Jodorowsky. Él trabaja en hace psicomagia. Pero cuando lo leo, y se los voy a compartir para cerrar, agradeciendo la participación de todos, es para contarles que sí se puede, que no es fácil, que cuesta mucho, pero cuando entendemos, así como en las adicciones a sustancias entendemos que es de vida o muerte, aquí tenemos que entender que el dejar de existir es de vida o muerte. Y cuando hablamos de la existencia, de lo que es implicar el ser conmigo mismo. Voy a leerlo. Dice así. La magia de Jodorowsky. Dejé de insistir donde no había lo que buscaba. Dejé de pedir con las manos cerradas. Dejé de esperar en sillas ocupadas. Dejé de intentar en un cuerpo ajeno. Dejé de pretender que el otro entendiera. Entonces, magia. Volví a mí como único camino disponible. Volví a mí como el único reencuentro pendiente. Volví a mí y pude verme los dolores, mi alma deshidratada, pidiendo agua. Me recibí, me abracé, me perdoné, me recosté sobre mi hombro, me nombré con mi propia voz y me encontré distinta pero intacta. Entonces, magia. Y ella volvió a mí, pero nunca, porque nunca se fue. Era yo la que no la podía ver por rechazarme y sigo viva. Gracias mil por esta invitación. Espero que les haya servido, espero que haya podido aportar un poquitico para cada uno y agradezco nuevamente esta invitación que me place mucho poder compartir un poquito de mi vivencia y de lo que hago en Colombia. Gracias a ustedes. No sé si, ¿qué sigue, Bonnie? Ay, muchísimas